8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al politólogo y académico doctor Gabriel Hidalgo. Lo hemos invitado para hacer un análisis de la situación del gobierno, los desafíos políticos del presidente de la República una vez que cumpliera 2 años en el poder. Diario La Hora publicó un análisis muy ilustrativo sobre la situación del gobierno y del presidente y planteaba un interrogante: ¿por qué todavía puede reconectar el presidente con la población? ¿Qué habría que hacer si tiene todavía un capital político de respaldo alrededor del 45%, pero también hay un nivel alto de desaprobación del 50%, como publica Diario La Hora, de acuerdo a un análisis de la empresa peruana de investigación de mercados Imacén? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el gobierno y el presidente en este sentido para reconectar la administración del gobierno y las políticas de Estado? Buen día. Buenos días, Miguel. Yo estoy encantado de compartir con usted, con su público, un saludo especial para los amigos de Radio Democracia TV. Estoy aquí a sus órdenes para sostener esta conversación tan interesante. Adelante. Dígame, estoy a sus órdenes. Sí, por favor, adelante con el primer comentario. Vamos a ver. Lo primero que yo haría es un diagnóstico de la situación del presidente Noboa a partir de los resultados de la consulta popular del 16 de noviembre. Los estudios de opinión anunciaban que el presidente Noboa tenía alrededor de, entre el 50 y el 60%, alrededor del 45% según Imacén, entre enero y abril, el primer trimestre, dentro del primer trimestre del año en curso. Luego, para la posesión, llega a tener alrededor del 70%, no según Imacén, y luego vuelve a caer alrededor del 50%. Estos son los números que me parece que al presidente Noboa le animan a creer que en medio de una crisis de conflicto social callejero era una buena oportunidad para convocar a una consulta popular. Pero los números incluso de Imacén, como de otras empresas de análisis y de estudios de opinión, empezaron a encontrar un descenso progresivo que se sitúa entre el 45 y el 40% de la confianza en el presidente Noboa, lo cual puede ser, se puede extrapolar con la intención del voto. Entonces, si hay una curva de crecimiento en el transcurso de los trimestres, que luego decrece, acercándose a la consulta popular del 16 de enero y que se estabiliza en alrededor del 40%, entonces me parece que los estudios de opinión ya estaban pronosticando que al presidente Noboa no le iba a ir bien, como no le fue en la consulta popular. Entonces, ¿cuál es la lectura, ¿no?, más allá de los estudios de opinión, que puede dejar este tipo de elementos que confluyen en el análisis? Cuando hay crisis, hay conflicto social, cuando hay violencia callejera, esa mezcla de circunstancias no son favorables en un entorno electoral para quien convoca a una consulta popular o quien se enfrenta a las elecciones. Imacén también dice que hay algunas materias pendientes para la reconexión con el electorado. Esas materias pendientes son las que ya conocemos, ¿no es cierto? Seguridad, empleo, redistribución del ingreso, salud. Muy bien. Sí, efectivamente son las que ya conocemos. Yo diría que hay una que no contempla el estudio que me parece fundamental en el caso del presidente Noboa. El presidente Noboa tiene que reconectar
para poder producir resultados que le permitan reconectar con los auditorios electorales. El presidente Noboa tiene que reconectar con su bloque legislativo. El bloque legislativo de ADM y el bloque legislativo oficialista se está desmoronando en este momento. Se está desmoronando. Se están formando pequeñas agrupaciones legislativas para poder presionar al poder. Se está fracturando el bloque legislativo, se mantiene fuerte con menores amenazas de fractura el bloque de la oposición. Es decir, lo primero que tiene que hacer ahorita el presidente Noboa para poder producir resultados en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de empleo productivo, es tener una buena relación con el legislativo, lo cual no está haciendo. ¿De dónde parte esta hipótesis que tengo yo con respecto a este análisis? Hace unos 10 días, el bloque legislativo de ADN presentó una enmienda en materia de derechos de las personas privadas de la libertad, una enmienda constitucional, y parece que no la presenta con conocimiento del secretario jurídico de la presidencia. Si esto es así, como yo creo que está sucediendo, eso significa que el bloque legislativo de ADN no tiene comunicación con Carondelet. Si no hay comunicación con Carondelet, es porque están atravesando una crisis interna, una crisis de liderazgos. Si están atravesando una crisis de liderazgos, el presidente Noboa no va a poder producir resultados en materia de legislación y por tanto de políticas públicas porque no tiene una buena relación incluso con su bloque legislativo, que es lo que tiene que hacer el presidente Noboa ahorita mismo. Salir al encuentro de su propio bloque legislativo, pues reorganizarlo porque está perdiendo el control. ¿Qué pasa si pierde el control del legislativo? Entra en modo de supervivencia. Porque si su propio bloque legislativo se le desgrana, si los independientes en la coalición legislativa para la administración del gobierno que formó al inicio de este periodo de gobierno se le desarma, esos legisladores pues van a engrosar las filas de los independientes y si no, las filas de la oposición. Recordemos que la oposición en el Ecuador, la actualmente presente en la legislatura, es una oposición golpista. Van a organizarse para enjuiciar políticamente al presidente y destituirlo. Por eso no es ninguna novedad que el periodista Carlos Vera dijera que ya hay voces que le hablan al oído al presidente Noboa para una eventual muerte cruzada. Es que no tiene sentido una muerte cruzada. Tiene mayoría legislativa, la está perdiendo. Tiene una mayoría de coalición, la está perdiendo. ¿Le impiden gobernar? No le impiden gobernar. Entonces, ¿para qué el presidente Noboa recurriría a la disolución anticipada de los poderes representativos, a la muerte cruzada, como se llama en el Ecuador? ¿Para qué recurrir? Para evitar que lo destituyan, pues. Entonces, ¿por qué? Testimonio que se ha negado por el presidente Noboa. Me parece que el presidente Noboa ha dicho que no es una posibilidad que está contemplando ni está escuchando esas voces. Pero ¿por qué entonces está diciendo esto? Porque ya se están coludiendo los sectores antidemocráticos para formar una coalición que permita reconfigurar las fuerzas en el legislativo y eventualmente instalar un juicio político que destituya al presidente Noboa. ¿Que cuántos votos se necesitan? Ecuador nos hemos esquivado los requisitos institucionales para cumplir ese tipo de procedimientos. Vean, es suficiente con tener una mayoría legislativa para destituir por la vía de la resolución. Lo que está sucediendo, estimado Miguel y amigos y amigas que nos escuchan, es peligrosísimo. ¿Y por qué es peligroso? Porque el presidente Noboa no tiene conciencia de los resultados que se producen a partir de las elecciones plebiscitarias del 16 de noviembre y no sale a hacer dos cosas que son fundamentales para mantener la estabilidad de su gobierno. Una, fortalecer el frente interno, el frente político interno. Salió de viaje, se fue de viaje. No, el presidente Noboa tiene que fortalecer el trabajo político interno. Y segundo, y más importante, tal vez tan importante como lo primero, es salir a trabajar igualmente en términos políticos en la relación ejecutivo-legislativa con su propio bloque, con su propia coalición, para evitar que la gente se le vaya y si no se le va, evitar también que se instale una mayoría, una nueva coalición de mayoría que impida, digamos, finalidades antidemocráticas y desestabilizadoras, que son en las que sueñan los opositores, sueñan con destituirlo al presidente Noboa, sueñan con caotizar el clima institucional y bueno, digamos, pescar a río revuelto.
Doctor Gabriel Hidalgo, ¿por qué cree que se está desmoronando el bloque legislativo? ¿Mal manejo, mala conexión entre el gobierno y su bloque? Y esta reorganización daría paso a aspiraciones de estos bloques que generalmente se forman, no es nuevo, que aglutinar 10, 12, 15 asambleístas para tener más poder para negociar con el gobierno. ¿Cree usted que hay un mal manejo político en ese sentido? Porque, por cierto, el escenario que usted ha planteado, como se ha señalado, en un extremo, ir a una muerte cruzada sería traumático para este país. No puede vivir de tumbo en tumbo. Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo, pero es un recurso constitucional que existe. ¿Cómo hacer para evitarlo? Como decíamos. ¿Cuál es la principal causa? Bueno, porque a mí me parece que no hay una comprensión política del funcionamiento de las instituciones ni de la relación entre las instituciones con los principales sectores organizados de la sociedad. O sea, no hay conciencia. Se cree equivocadamente que la administración del poder equivale a administrar una empresa. El presidente Noboa tiene que hacerse asesorar por políticos competentes. El presidente Noboa necesita urgentemente un ministro de gobierno real. Un ministro o ministra de gobierno que entiendan el funcionamiento de la política. No un funcionario leal que se expresa favorablemente sobre el gobierno en cada entrevista. Eso es lo de menos. Se necesita alguien competente frente al Ministerio de Gobierno para que permita comunicar apropiadamente el trabajo del Ejecutivo con el funcionamiento específico del Legislativo. Ya hay, y lo he dicho en estos micrófonos, ya hay un secretario jurídico de la presidencia de primer nivel. Le va a durar un mes si es que no hay un trabajo apropiado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Le va a durar un mes si el Legislativo sigue proponiendo este tipo de cosas que se le van a caer en la Corte Constitucional. Le va a durar un mes este secretario jurídico de la presidencia o cualquiera con ese, digamos, perfil profesional y esa trayectoria en la función pública se le va a caer si es que no hay conciencia de que lo que le queda al gobierno es empezar a gobernar, empezar a trabajar, al legislativo empezar a legislar, digamos, dejar el show, porque esto, digamos, enmendar la Constitución para introducir cambios a la comprensión de la vulnerabilidad de los privados de la libertad es algo que, digamos, que es innecesario en este punto y es impresentable por la suscripción de tratados internacionales del Ecuador en materia de derechos humanos. Los privados de la libertad son vulnerables. Por eso es que en manos del Estado y de la fuerza pública, pues asesinan a los principales testigos, digamos, y autores materiales del horrible crimen en contra de Fernando Villavicencio. Es porque son vulnerables, tienen que ser protegidos por el Estado. No es este discursito, digamos, un discurso completamente desafortunado, que como son vulnerables, entonces son más importantes que una mujer embarazada que va, es desafortunado esa comparación es desafortunada. Se refiere a que son vulnerables porque son, por ejemplo, el caso de los autores materiales del horrible crimen en contra de Fernando Villavicencio, son vulnerables precisamente porque alguien dentro y fuera de las cárceles querría, como quiso y ejecutó, quitarles la vida. Son vulnerables. Entonces no se puede restar su condición de vulnerabilidad. Peor entrar en este juego desafortunado de contender con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, después de la consulta del 16 de enero, está completamente fortalecida. Me parece una muy mala idea. Hay que, digamos, disciplinar a ese bloque legislativo que está trabajando tan desafortunadamente, tratar de empezar a producir resultados tangibles para la administración, evitar que ese bloque se le desgrane, nombrar a un político de fuste, a una política de fuste frente al Ministerio de Gobierno y lo mismo frente al Ministerio del Interior para empezar a producir resultados en materia de seguridad. Lo mismo en el Ministerio de Salud. Me parece que esto los sectores de la sociedad civil y de la opinión pública lo están mencionando constantemente. Ya no es nombrar a los amigos, al entorno más cercano. Está bien confiar en los políticos que le rodean al presidente, pero más que confiar, necesita confiar en sus capacidades profesionales. Conseguir funcionarios de primer nivel que ayuden a administrar el poder,
para poder producir resultados y produciendo resultados en materia de seguridad, en materia de empleo productivo, en materia de redistribución de la riqueza, en materia de, digamos, de administración apropiada de los recursos de la salud. Entonces, si el presidente Noboa empiece a formular resultados, ¿no? Productos que le permitan reconectarse, como dice el estudio de Ipsos y de Imacén, para incluso eventualmente no solamente conservar el poder, sino aspirar a reelegirse. Este 40% en elecciones no es redituable, querido Miguel, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. Si fueran este domingo las elecciones seccionales, este 40% de aceptación no es 40% de intención del voto. No es 40%. Será el 15, será el 20, porque tiene que producir resultados que no está produciendo. Tiene que dejar de viajar a Emiratos Árabes Unidos, a los Estados Unidos, a Miami, a no sé qué, a no sé cuánto, y dedicarse a gobernar. El presidente no va a estar a tiempo de enderezar su rumbo, incluso de conseguir reelegirse, se hiciera lo que políticamente se exige que haga. Doctor Gabriel Hidalgo, usted ha señalado un hecho importante, la muy buena designación del ex juez constitucional doctor Enrique Herrería Bonet como secretario jurídico de la presidencia. Es decir, este momento estaría cubierto la parte y garantizado la parte jurídica en la configuración de reformas, etcétera, para enviar a la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿cree usted que hay una debilidad en el otro acompañamiento? Siendo importante, reitero, el tema de la asesoría jurídica, el tema político, es decir, un ministro de gobierno o secretario de la administración que sea un articulador de políticas, que sea el vocero político, el que actúe políticamente para mejorar esta situación en las relaciones internas y externas, y una de ellas con la Asamblea Nacional. Necesita de la experiencia en materia jurídica del doctor Enrique Herrería para el tema político. Así es. Una golondrina no hace verano. No solamente necesita, digamos, el fichaje en términos futbolísticos del doctor Herrería Bonet es absolutamente apropiado, pero no es suficiente. Es absolutamente necesario, pero no es suficiente. Necesita otros funcionarios y funcionarias de ese nivel de comprensión, de esa trayectoria. Entonces necesita a alguien en el Ministerio de Gobierno pues que no venga del... Vamos a ver, se sabe de la actual ministra de Gobierno que ni siquiera tenía buena relación con sus propios compañeros de bancada. O sea, ¿cómo va a poner a alguien así? Es alguien que no va a poder ni siquiera conversar con sus propios compañeros. Necesita poner a alguien que entienda cómo funciona la política en términos institucionales y cómo hacer para conectar al Ejecutivo con el Legislativo. Es con su bloque y con la coalición de mayoría. Primero. Segundo, necesita, digamos, la crisis de gabinete que se esperaba inmediatamente después de los resultados del 16 de noviembre, se esperaba que hiciera cambios en estas carteras. Pues, Ministerio de Gobierno, hubo un cambio, pero es un cambio que es solamente una rotación de actores. Un cambio que es insuficiente para poder permitir una administración apropiada, una administración política apropiada de las relaciones ejecutivo-legislativo. Lo mismo sucede con el Ministerio del Interior. Necesita alguien que entienda, ¿no?, a cabalidad el funcionamiento, digamos, de la seguridad pública y del Estado, ¿no?, que entienda en términos profesionales y que su trayectoria avale la comprensión de esta realidad de seguridad que es global. Alguien en el sector de salud, ¿no? Estamos hablando de las principales carteras. Yo diría incluso tal vez alguien en la Secretaría, digamos, en la Secretaría de la Administración Pública. Porque, vamos a ver, si no hay resultados tangibles, redituables electoralmente, eso significa que en la Secretaría de la Administración Pública se están tomando decisiones equivocadas. En ese espacio de poder es donde se sitúan los resultados de la administración pública que no está dando resultados
porque no están redituándose en términos electorales. Y finalmente hay que restituir a alguien en la vocería. Alguien que conecte a Carondelet con la producción de la opinión pública y del periodismo, al menos en Quito. Pero tiene que ser esta vez alguien que pueda, pues, digamos, entender el funcionamiento de los medios de comunicación y que deje de confrontar. A mí me parecen desafortunadas las declaraciones de la secretaria de Comunicación diciendo que ahora sí van a salir a luchar en contra de la desinformación. ¿Qué van a hacer? Van a salir a pelearse con los medios de comunicación. O sea, este tipo de errores ya los cometió Guillermo Lasso. Ya los cometió, va a volver a cometer los mismos errores el presidente Noboa. Pelear, digamos, quemar las naves, quemar los puentes de comunicación con los medios de comunicación, con la sociedad civil, con los partidos políticos, con su coalición de mayoría. En serio, va a salir a pelearse con ellos. A mí me parece que es lo que está buscando, ¿no? Entonces, con estas declaraciones desafortunadas van a salir a pelearse con los medios de comunicación. ¿Para qué? Porque los medios de comunicación necesitan poquitos estímulos para confrontar directamente con el poder. Poquitos estímulos. Y si van a tener en el futuro estímulos para pelear, contender, rivalizar, confrontar con el poder, va a tener otro enemigo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué el presidente Noboa abre ese frente de confrontación? Necesita la opinión pública, por tanto necesita un vocero, un secretario de comunicación y un vocero o vocera que le permita entender la dinámica, el funcionamiento de la opinión pública, de la organización, la configuración de los medios de comunicación en Quito, en Guayaquil y en todo el país. O sea, vamos a ver, la crisis de gabinete persiste, el gabinete sigue en crisis y el presidente Noboa necesita, ahora más que nunca, reconfigurar su frente político y su frente administrativo de administración pública para ofrecer resultados que, como bien dice usted, le permita redituar electoralmente. Es decir, fundamentalmente necesita un operador político en el Palacio de Carondelet que pueda articular no solo la relación con la Asamblea Nacional, sino con los diferentes sectores políticos. En eso quizás hay una debilidad, doctor Hidalgo. Sí, absolutamente. Es una debilidad política que puede conducir a una crisis de gobierno más profunda, a una crisis en el legislativo. El trabajo, usted sabe bien, los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven saben bien, que el trabajo del ministro de gobierno es precisamente producir esa articulación, que es una articulación muy sofisticada y compleja. O sea, si el ministro de gobierno no puede hablar con sus propios compañeros de bancada, es un ministro de gobierno que se está estorbando en esa función. O sea, el ministro de gobierno tiene que hablar con los partidos políticos legislativos, los que tienen representación en el legislativo, con los partidos políticos no legislativos, aquellos que están ejerciendo alguna forma de oposición extraparlamentaria, los sectores sociales extraparlamentarios, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, los sectores de interés, aquello que en la literatura se llama pluralismo de sectores. Tienen que trabar negociación con todos, conversación con todos. ¿Qué pasa si es que hay nuevamente apagones? Dios no quiera. ¿Qué pasa si nuevamente? ¿Qué pasa si el movimiento indígena se vuelve a movilizar, vuelve a ocupar las calles? Esta vez la protesta es igualmente focalizada o luego se convierte en masiva. ¿Qué pasa? ¿Con quiénes va a dialogar? Digamos, es un trabajo que tiene que estarse haciendo ya y no se está haciendo. ¿Y por qué no se está haciendo? Porque no hay resultados. No hay resultados. Entonces, se necesita alguien que entienda, un operador político, como bien dice usted, pero un operador político u operadora política de primer nivel. O sea, alguien que entienda. Con experiencia, porque la juventud es importante, hay que dar paso, pero hay que combinar con experiencia al menos en estos temas. La juventud es absolutamente limitada si no hay experiencia. Yo confiaría más en alguien experimentado, más allá de su edad. Si es solamente la edad, me parece que es insuficiente ese parámetro de elección. Tiene que ser una persona experimentada en el manejo de la política. Y la política en Ecuador es muy sofisticada, muy sofisticada, con lo cual se necesita alguien que entienda muy bien. No se puede poner a cualquiera en el sector de la salud. Debe ser alguien que entienda cómo funciona la dinámica de la provisión de las medicinas, que entienda de logística, ¿no? Que entienda de administración de recursos públicos y privados, que entienda de gerencia, que entienda, por ejemplo, de administración política de un ministerio y de el enorme enjambre o de la enorme constelación de direcciones que todas tienen a su cargo instituciones de salud
del régimen de seguridad social como el otro, como el régimen público. ¿Cómo hacer para poder aprovisionar apropiadamente? ¿Y a qué tipo de mafias sanitarias se enfrentan? No se puede poner a cualquier persona. Hay que poner a una persona muy experimentada y que esa persona tenga la libertad suficiente para rodearse de personas también experimentadas que ayuden a administrar ese espacio completamente, digamos, caótico y en acefalía en este país. Hemos dicho algunas cosas. Hemos dicho gobierno, hemos dicho interior, hemos dicho salud, hemos dicho comunicación, hemos dicho apenas 4. Hay que mirar también los otros sectores, pero estos son prioritarios para que el presidente Noboa recupere las riendas de la administración de su propio gobierno. Lo peor que pudiera pasar en este ambiente, que la oposición logre articularse, tener una mayoría y comenzaría, como usted decía, una conspiración en contra del gobierno. Y esto tiene que ver el régimen, lo que pudiera darse en ese escenario. La oposición ya está articulada, querido Miguel. Ya está articulada. Ya está trabajando en esta finalidad. Ya está consiguiendo que sectores afines al oficialismo busquen independizarse. Independizándolos ya pierde completamente poder ahora, la coalición de mayoría. Ahora, conociendo a los políticos ecuatorianos, eso no debe ser gratis. A cambio de algo, ¿cómo la oposición, qué estará ofreciendo para irse contra el gobierno? Sabemos las dinámicas que ha habido en el Ecuador. Sí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que deben estar convenciendo a aquellos que se quieren independizar de que en condición de independientes pueden cotizar mejor su voluntad. Ya, esa es una forma de corromperlos. Tal vez no les están dando nada todavía, pero es una forma de corromperlos, porque ya les están inoculando la idea perniciosa, nociva, tóxica, de que marginándose del gobierno pueden cotizar mejor su voluntad, su voto. O sea, el gobierno va a tener que ocasionalmente ofrecer favores políticos. Ya aquí la cosa empieza a complejizarse demasiado, a corromperse demasiado. Pero incluso también, y esto es una realidad, incluso también deben estar trabajando sobre el relato de que a este gobierno le queda poco tiempo, que este gobierno podría ser reemplazado por un gobierno de transición, que ese gobierno de transición va a estar dominado por el bloque de oposición y que cuando recuperen la administración del gobierno por una vía antidemocrática o por un juicio político o por un golpe de Estado, entonces hay esos independientes que en este momento se están preparando para sabotear la mayoría de gobierno y para sabotear al gobierno tendrán favores políticos inconmensurables. Y esa es otra forma de corromper esos débiles espíritus que llegaron a la política sin tener idea de cómo funcionan las instituciones, las constituciones y el Estado. Pero qué pena, ¿no cambia el panorama político de quienes llegan a la Asamblea y comienzan a cotizarse? ¿Cuándo piensan en el país, doctor Hidalgo? ¿Cuándo piensan en exigir al gobierno, por cierto, proyectos, reformas, fortalecimiento de sectores fundamentales como seguridad, salud, educación? Siguen en la misma dinámica, agruparse y casi chantajear al gobierno de turno. Y simplemente, si no me dan lo que pido, me voy a la oposición. Exactamente, es un problema de nuestra débil democracia. No tenemos partidos políticos. Los partidos políticos son vehículos que en la órbita de el trabajo representativo convencional comunican a la sociedad con el Estado. Entonces, como no tenemos partidos políticos, porque son partidos políticos de papel, entonces se crean empresas electorales que gravitan en torno a intereses corporativos específicos y que tras conseguir el poder satisfacen esos intereses corporativos específicos. Pueden ser intereses corporativos vinculados a los intereses, digamos, empresariales o incluso solamente políticos, incluso mafiosos, narcotraficantes. Ya hubo denuncias en ese sentido documentadas por Fernando Villavicencio indicando que partidos políticos o partido político está directamente vinculado con el narcotráfico. Eso ya se sabe, ya no voy a entrar en esos detalles.
Pero como no tenemos partidos políticos, es decir, partidos políticos que expresen una determinada organización de sectores políticamente organizados o de causas políticamente expresadas, como no hay eso, entonces tenemos esto, empresas electorales. A mí me parece que esas empresas electorales llevan al poder a, digamos, a aventureros y advenedizos. Esos aventureros y advenedizos llegan al poder y hacen lo que hacen. Entonces, esta cosa de reclamar que tengan títulos universitarios, que tengan maestría, que tengan no sé qué, no necesitamos eso, necesitamos partidos políticos, ¿no? Estructuras serias, con un orden disciplinario, con una filosofía, con una ideología, con una finalidad, con un programa de gobierno. Hay que tengan maestrías, es bobero. Hay por ahí un legislador que ahora se me ve el nombre, que tiene montones de maestrías, que ya está organizando un bloque bisagra. Un mini bloque, dijo en una entrevista. Un mini bloque, claro, pues van a cotizar el voto, y aunque tengan maestrías y conocimientos y no sé qué boberas, no tienen partido político. Y sin partido político no hay ninguna disciplina que los pueda ceñir a una finalidad más objetiva y conectada con los intereses nacionales. Pero eso realmente es una vergüenza, seguir expectando en el país estas acciones de corrupción, porque eso es corrupción, el tratar de aglutinarse, sea si el gobierno me atiende, me da lo que yo pido, o simplemente me voy a la oposición. Y ahora el mecanismo, hacer nuevos bloques, y con esos bloques negociar, entre comillas, mejor con el gobierno si nos atiende en nuestros pedidos, o nos vamos a cambio de algo también a la oposición. Claro, lo que pasa es que inmediatamente después de los resultados del 16 de noviembre, el trabajo del gobierno era sacar a todos los inútiles que no han sido capaces de poder producir resultados, quedarse con aquellos que han sido buenos. Me parece que hubo unos buenos buenos ministros, pero los sacó. Bueno, yo no entiendo esas cosas. El frente político, reconfigurarlo, presentar a funcionarios del más alto nivel, que se les permita la libertad de poder organizar esos ministerios con esta finalidad más amplia, de obtener resultados de gobierno tangibles. No, nombró aquí, uno por aquí, otro por allá, y se fue de viaje. Señor presidente, no se vaya de viaje quien pierde unas elecciones y conserva el poder. Tiene que reorganizar el frente político interno, tiene que salir a la reconciliación con los sectores de la población que no votaron por usted. Tiene que ofrecer los mejores resultados de campaña, que es reorganizar sus bases en los territorios, reorganizar el poder ahí en esos lugares. Pedir la renuncia a los gobernadores es nada. Los gobernadores no hacen campañas. Quien hace campaña es el partido en el territorio. Entonces, no, todo al revés. El presidente Noboa se conduce al colapso. Su gobierno se conduce al colapso administrativo, burocrático, funcionarial, político. Se conduce al... Claro, entonces tiene que no cambia y no se preocupa de esto. Así es. Tiene que preocuparse y todos esperamos que se preocupe, porque como bien acaba de decir usted, fíjese, una nueva muerte cruzada sería desastrosa para el país, o una nueva destitución. Traumático, incertidumbre, eso no. Y con un presidente... Aun cuando sea una herramienta constitucional que esté allí, pero sería traumático. Así es. Y con un presidente que no tiene tan baja aceptación, que tiene alrededor del 40% de la confianza. O sea, cree que ese 40%, porque le dicen esto al presidente, es redituable en términos electorales. No, señor presidente, eso no es redituable. En las próximas seccionales puede venir el colapso absoluto. Entonces, la idea es, si tiene ese 40% según los estudios de opinión y según los resultados electorales, tiene que salir a la reconciliación, tiene que salir a aceptar su derrota, ya en este momento ya no, tiene que salir a agradecer el 40%. Y a trabajar. En este momento ya no directamente. Y tiene que salir a trabajar, a organizar su frente político, a ofrecer resultados, a ir a los territorios, a ofrecer resultados de gobierno en términos políticos y a ofrecer resultados en términos de políticas públicas. Bien. Lo cual permitiría estabilizarse y eventualmente incluso reelegirse. Lo cual a mí me parece en este momento una especulación muy ambigua, considerando que del 16 de noviembre a este momento, que ya ha pasado un mes, no ha hecho nada para
trabajar en conservar el poder. Bien, muchas gracias al académico y politólogo doctor Gabriel Hidalgo por hablar de estos desafíos políticos fundamentalmente que tiene el gobierno, rehacer su frente político para asumir estos enormes desafíos y también amenazas que hay en la Asamblea Nacional. Identificar a estos legisladores que solo buscan el juego de intereses a cambio de los votos. Muchas gracias, Gabriel, su atención a la revista de Opinión Democracia. Estoy encantado, Miguel. No sé si nos veamos en el transcurso de este mes, pero le deseo una feliz Navidad, un feliz fin de año y un venturoso año nuevo a usted, a su público y a los amigos de Radio Democracia TV. Un abrazo para todos. Muchas gracias, será hasta pronto. Muchas gracias, de igual manera, iguales deseos para usted. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.